Encontrará el ambiente ideal. Amplios salones con protocolos de bioseguridad y 4 hectáreas de jardines para dinámicas grupales. Visítenos en sanjosedepuembo.com o llámenos al 1-800-180-180. San José de Puembo. El momento es ahora. La Corporación Financiera Nacional continúa trabajando por tu progreso, pero ahora a través de tu banco. Desde hoy, si eres propietario de una micro, pequeña o mediana empresa, podrás solicitar un crédito MIPYMES por medio de tu banco para aumentar la productividad de tus proyectos con una excelente tasa de interés. CFN, somos una banca de desarrollo para un país más productivo. Sembramos futuro. El gobierno de todos. Autorización número 0135. CNE, Elecciones Generales 2021. Fin de espacio promocional y publicitario. Con toda la fidelidad. Con toda la fidelidad. Un manejo informativo solvente. Democracia. Estamos de regreso ya y quiero saludar a la doctora María Paz Gervis y al doctor Hernán Pérez Luz. El tema que les hemos planteado es el juicio político a la ministra de Gobierno del Interior, también le dicen a doña María Paula Romo. En este caso, el planteamiento viene de dos, no sé si decir dos tendencias, como la de doña Amapola Naranjo, que representa la Revolución Ciudadana, y no sé si todavía siga siendo de Creo, ¿no? El señor Gómez, que confluyen en esto. ¿Hay algo más de lo que se le juzga a la ministra Romo, de lo que se ha dicho, y nada menos que por octubre? Doctora María Paz Gervis, bienvenida, buenos días. Buenos días, Francisco. Buenos días, doctor Pérez. Es un gusto para mí estar esta mañana con ustedes y a todos quienes nos escuchan. Bueno, pues efectivamente el día sábado asistimos a una de los sainetes a los que nos tiene acostumbrado la Asamblea Nacional. Creo que es altamente ofensivo y deprimente, sobre todo para la ciudadanía ecuatoriana, ver que esa es la calidad de nuestros representantes, ¿no? A la ministra María Paula Romo se le puede cuestionar mucho en el marco de lo político. Habrá muchas personas que crean que pudieron haber actuado distinto, que no comparten su modo de actuar. Pues bueno, es legítimo y de eso se trata la política, y creo que la ministra siempre ha estado, como una vez más, en este cuarto juicio político, dispuesta a dar cuenta sobre eso. Sin embargo, lo denomino sainete porque se le imputó por 3 causales, las mismas que no fueron los asambleístas en mención ni los otros que participaron, fueron incapaces de articular, de descargar, de interpelar, fueron incapaces. Da la sensación que los asesores les crean estos juicios tirados de los pelos, por decirlo así, y la mediocridad es tan alta que ni siquiera se atreven a leer, porque yo sí escuché las 5 horas de interpelación en que la ministra María Paula Romo estuvo de pie dando respuesta a todas las preguntas o comentarios que había, y la verdad fue bastante irrisorio el tema. Doctor Pérez, bienvenido, muchas gracias por atendernos. Bueno, claro, duramente nos dice la doctora María Paz Gervis, un sainete. Y claro, a veces esa calificación tan dura como la acaba de hacer podría dañar lo que suele ser unos procesos de políticos, ¿no? De juzgamiento, de necesidad de la propia democracia de hacer esto, pero ella también nos ha dicho de inmediato, lo califico así por lo que pasó en este momento. Los argumentos no fueron muy sólidos, las 5 horas, en cambio la ministra demostró tener más aplomo, mayor conocimiento. ¿Se quiere juzgar entonces a alguien que está confrontando a otros sectores y usar este juicio político, o simplemente hay un ensayo y alguna cosa, como decía doña Amapola Naranjo, pobrecitos los policías, pero se excedieron en frenar una cosa cruzada? Doctor Pérez, bienvenido, buenos días. Buenos días, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a la doctora Gervis. Mucho gusto de estar con usted aquí en el panel. Vea, los juicios políticos que tienden a censurar a un ministro de Estado no son connaturales con el sistema presidencial que tenemos en el Ecuador.
pero es una fórmula que la hemos venido usando en varias constituciones. En la anterior se llegó un momento y se decidió que simplemente existe el juicio político, pero no exista la figura de la censura y la remoción y la pérdida del cargo del funcionario, porque va en contravía del sistema presidencial, ¿verdad? Eso es más propio de sistemas parlamentarios. Aquí lo que hemos hecho en el Ecuador, lamentablemente, es esta mixtura. Pero, en fin, yo coincido con la apreciación que hace María Paz. Realmente yo no estuve las 5 horas, debo confesarlo. Estuve un poco escuchando y la verdad es que fue muy decepcionante, fue muy duro. Fue frustrante y ya de pronto yo ya simplemente me dediqué a otra actividad. Pero sí se pudo notar la baja calidad de las acusaciones, la desinformación, la vaguedad sobre todo. Es decir, el juicio político no deja de ser un juicio por el hecho de ser pues en el contexto simplemente pues de actividades políticas. No es un juicio ante una corte, obviamente, pero no por eso debe perder su rigor, su seriedad. Probablemente hasta debería el estándar ser más alto, ¿verdad? Al final del día se trata de un asunto de carácter público, asuntos de carácter constitucionales que pueden derivar en juicios ya concretos civiles o penales. Y entonces sí deberían los interpelantes tener un poco más de atención, un poco más de cuidado a qué es realmente lo que se está buscando. Fue una pérdida de tiempo, fue una pérdida de recursos de la ciudadanía. Los diputados, los asambleístas tienen por delante otros asuntos, ¿verdad? Mire, estamos esperando ya desde hace meses la aprobación de la ley de extinción de dominio, por ejemplo. Y no entendemos por qué no hay votos para aprobar eso y si hay votos para sentarse 5 horas ahí a escuchar esto para luego naufragar como se naufragó el día sábado. Claro, ahí María Paz, entonces las 5 horas que estuvimos, yo también debo decir, me sometía, no me salía, quizá por mi vocación de seguir al Congreso o al Parlamento, a la Asamblea, como se llama. Esa vocación me hizo estar sentado ahí también las 5 horas. Y sí, frustrante. Qué falta de capacidad de estructurar lo que ha dicho el doctor Pérez, un juicio, ¿no? Un juicio, una acusación muy clara, una versión de lo que podría ser democráticamente en eso. ¿Qué se busca entonces, María Paz, en este acto legislativo? ¿Qué se está buscando? Yo creo que es un poco el juego de la política, ¿no? Como bien señalaba el doctor Pérez, claro, es en lo que ha derivado nuestra política y la calidad de nuestros representantes, ¿no? Vamos a ver, esta asamblea tiene toda una tarea pendiente, ¿no es cierto? En la ciudadanía el nivel de aceptación es muy bajo, goza de muy poco prestigio. Tenemos un porcentaje elevadísimo de asambleístas que están procesados nada más y nada menos que por actos de corrupción, ¿ya? Vamos a ver, se le acusaba a la ministra de haber utilizado las bombas caducadas y la ministra responde, sí, las utilicé. Que yo sabía que estaban caducadas, no sabía ese rato, que me llaman ese método, o sea, pensar en esta lógica tan simplista de lo que es la función pública, ¿no? Que todos los agentes policiales tienen mi número celular y me llaman y me dicen, ministra, ¿será que lanzo o no lanzo? O sea, no es así, pero asumo la responsabilidad. Hace toda una explicación en la cadena de mando y asume la responsabilidad política. Presenta 2 informes técnicos en que dice que el uso de las bombas caducadas, el efecto secundario que tiene es que no surge efecto, es decir, que pierden esa capacidad, con lo cual, ¿por qué se le procesa? No logramos ver. Segundo tema que se le procesa, por el uso sistemático de la fuerza contra la población civil, sistemático, ¿ya? ¿A qué se refieren? Se refieren en medio del caos de este estado de emergencia, se lanzan bombas lacrimógenas y una entra a los predios, no estoy segura, corríjame si es de la Salesiana o de la PUCE, de la Católica de Quito, donde hay parte de los manifestantes instalados, ¿ya? Inmediatamente la ministra da una rueda de prensa, sale y pide disculpas. Dicen, ¿usted reconoció? Y dice, sí, yo reconocí y ofrecí que no volvería a pasar y no volvió a pasar. Y dicen, ¿es sistemático? No es sistemático, pues no hay una política de Estado para utilizar. Ahora, ¿que sí atenta a los derechos humanos? Claro que sí, por supuesto.
Y quizás, no estoy, quizás por ahí se podía plantear de manera distinta, pero esto da cuenta también de la falta de criterio y de formación. Yo insisto en esto porque para mí como ciudadana resultó ofensivo. Yo insisto, yo no me merezco este tipo de representantes. No estoy pidiendo que estemos todos de acuerdo, pero yo misma estoy planteando, si querían cuestionar desde el derecho, Claro, podían hacerlo con un había poquito un más espacio. de criterio, ¿no? Pero ¿qué busca la asamblea? Bueno, eso sería interesante que nos cuenten qué busquen, ¿no? Teníamos un asambleísta, el señor Gómez, que si no me equivoco fue expulsado de las filas de Creo, que no conocía ni el procedimiento parlamentario. Le tuvieron que llamar la atención en 3 o 4 ocasiones. Teníamos la señora de Alianza Amapola País. Naranjo. Claro, estos lugares comunes de nuestra Sí. política, ¿no? Decía aquí los asambleístas, solo acompañados por nuestros libros. Oiga, ¿será que yo estoy con pereza? Pero a mí no me provoca ni escuchar esas declaraciones. No escuché un argumento. Insistieron, fue recurrente el tema este del reparto de hospitales, ¿no? Hablemos las cosas como son. Si realmente los asambleístas tienen indicios de esto que se ha vuelto tan popular, el reparto de hospitales, ¿a qué se refieren con esto? Que a cambio del manejo de la corrupción de los hospitales públicos, Tenían habría votos una red en instalada la en la asamblea. asamblea. Claro, lo que usted dice, o sea, ¿por qué no Sí. buscan adentro? Porque están diciendo que había un reparto de hospitales en virtud de los votos de quienes, de ellos. Si es que realmente tienen un hecho probatorio hacia la ministra del gobierno, pues demuéstrenlo y procesenle por eso. Pues no le pueden procesar por violencia sistemática, que no es sistemática, que no queda tan clara la configuración de violencia, y todo el tiempo hablaban del reparto de hospitales, ¿no? Que también es curioso, porque parecería que estas filas de BADE que también estuvieron en el juicio político y del mismo PRE, están como 10 años, desde la época de la Revolución Ciudadana en los hospitales. Y claro que queremos saber. Y ventajosamente hemos tenido una ministra del gobierno que ha iniciado unas investigaciones y que nos permite a los ciudadanos enterarnos. Doctor Pérez, usted con su experiencia, la visión que tiene del país y eso, ¿qué buscan en este momento, en estas condiciones? ¿Será algo de las elecciones? ¿Simplemente buscar disparar a una ministra que sí, hay que decirlo así, no es un poco, es el gobierno en general? O sea, si alguien ve... Sí, pues alguien está en el gobierno, ve a María Paula Romo, no todos los caminos conducen a Romo, le decía yo a la ministra. ¿Qué piensa usted? ¿Qué quieren hacer los asambleístas, doctor Pérez? Bueno, lamentablemente hay una tradición en el Ecuador de al acercarse las elecciones, todas las fuerzas políticas, inclusive las propias a veces hasta las propias del gobierno, tratan de alejarse del Ejecutivo en aras de presentarse a las elecciones como contradictores, como opositores, como que eso da votos, eso da réditos electorales. Entonces hay un poco ese ejercicio. En segundo lugar, el cargo de la doctora Romo no es un cargo fácil, no es un cargo sencillo, no es un cargo que se lo puede tomar así a la ligera. En el Ecuador y en muchas partes, el ministro de gobierno o como se llama en otros lugares, juega un rol importante, un rol clave en la conducción de la política de un gobierno. En el Ecuador, usted sabe, son célebres los ministros de gobierno. A veces han pasado a la historia el ministro de gobierno y el presidente de la República, o a veces más el ministro de gobierno que el propio presidente. El ministro de gobierno está para eso, para capear situaciones de la política, o es una especie de pararrayo, y sabe el ministro de gobierno que a él o a ella le van a llegar prácticamente todos los dardos de la oposición. Entonces, no es un cargo fácil, y es un cargo que fácilmente se convierte pues en una manzana de la discordia. Lamentablemente en el Ecuador las alianzas políticas, los presidentes no llegan con mayoría suficiente por el sistema electoral que tenemos, de elegir en primera vuelta a los diputados. Hay una serie de factores que conjuran, que conspiran contra la estabilidad del Ejecutivo en el Ecuador, lamentablemente. Y buena parte de la misión del ministro de Gobierno es mantener esa estabilidad. Y lo ha hecho bien. La doctora Romo, por otro lado, es una mujer de gran capacidad, que tengo la impresión, eso ya algo personal, que ha despertado un poco de celos o de envidia o de rencores
probablemente por sus posiciones ideológicas con ciertos aspectos con respecto a temas más bien de otro carácter que no sea político. Y eso entiendo que se ha formado una especie casi de obsesión contra María Paula y me parece que es absurdo. Bueno, y cuando se forman estos movimientos que carecen de fundamento ideológico, como bien dijo María Paula, lo que termina es lo que sucedió el día sábado, ¿no? Sin ningún sustento, sin ninguna base. Así que, pero usted cree que habrá un informe, puede haber un informe para que pase al Pleno y por lo tanto se desarrolle el juicio ahí. María Paz, si esto puede pasar, ¿no sería mejor, diría yo, que debatamos lo que pasó en octubre? ¿Qué pasó en octubre? Porque no es el uso solo de las bombas, y usted decía, oigan, echen mano de los derechos humanos, pero también echemos mano de la democracia, de la estructura del Estado, de discutir cómo aplicamos lo que dice la Constitución. ¿No será mejor plantearnos eso y que en un juicio político comencemos a debatir esto que parece está ahí y que el Ecuador no lo quiere debatir, María Paz? Estoy de acuerdo con usted y justamente la democracia se soslaya o se basa en los derechos humanos. Lamentablemente nos hemos acostumbrado a que los derechos humanos es una bandera de lucha de unos activismos ciertamente oportunistas, pero la democracia se basa sobre los derechos humanos y esa es la razón de ser. Y entonces, justamente lo que usted menciona, ¿verdad? El tercer punto por el cual se le interpelaba es gracioso, ¿no? Es por haber convocado de manera tardía. Corríjame el nombre, es algo así como el Consejo de Protección de Periodistas. Tiene un nombre así sí. que... El Comité de Protección ¿verdad? de Periodistas, sí. Ya, así es. Entonces, consideran los interpelantes que la ministra Romo se demoró en medio del caos de octubre, se demoró ella en convocar. Bueno, pues lo curioso es que estos señores no habían tenido la fineza de leer la ley y a quien le corresponde presidir es al secretario de Comunicación, con lo cual ella lo hizo porque en el marco del estado de emergencias ella asumía una serie de funciones. Eso no tiene ni pies ni cabeza y sin embargo estamos interpelando que pudo haberse demorado y no estamos profundamente horrorizados y sancionando a estos señores que detuvieron a periodistas y a policías, que los vejaron, que los maltrataron, a lo que vimos todos los ecuatorianos y ecuatorianas por la televisión, porque ellos exigieron en medio de las demandas de los secuestradores fue que se transmite en vivo, que ofendieron al presidente de la República, independientemente de si me guste o no. Si queremos recuperar la institucionalidad en el Ecuador, yo no voté por el presidente que está en funciones, pero es el presidente de la República. En cualquier país del mundo se le dice patojo y otra serie de palabras inapropiadas y de ofensas, y eso tendría consecuencias penales. En el Ecuador no. En el Ecuador no. Pasamos del presidente Correa, que si alguien le hacía alguna seña, por ahí él se paraba la caravana y metía preso, a lo que tenemos ahora. ¿No? Entonces, a mí me cuestiona cuáles son los valores democráticos. Estos señores que fungieron de secuestradores, que públicamente ordenaron la suspensión del petróleo en el Ecuador, esos señores hoy día aspiran a llegar a la presidencia de la República, tienen grandes posibilidades y quienes cuestionamos somos considerados racistas. El maniqueísmo de la información es perverso y yo creo que hay que decirlo en voz alta. Doctor Pérez, esta voz alta de María Paz Hervis, decana de Derecho de una universidad en Quito, ¿no? de la SEC, uno dice, esta voz alta parece que nos hace falta en democracia, doctor Pérez. Usted que nos hace escuchar su voz por los medios, por la prensa escrita, la reflexión permanente, ¿cuándo debatimos sobre democracia y derechos humanos? ¿Cuándo a nuestros candidatos? Claro, lo que pasa es que lo que deja entrever lo que dice María Paz, ¿no? ¿Cómo debatimos si estos no saben qué es lo que, por qué mismo quieren enjuiciar a una ministra, doctor Pérez? Bueno, yo coincido con su apreciación y con lo que ha dicho María Paz en el sentido de que si algo había que debatir realmente y de si algo hubiese servido el juicio político, era para debatir el tema, precisamente esta difícil coexistencia, ¿verdad?, entre el derecho de libertad de las personas, el derecho a la manifestación y a la expresión, y el mantenimiento de las instituciones democráticas, el mantenimiento de las causas por las cuales la democracia debe
debe expresarse el respeto a la institucionalidad y a su vez el respeto de los derechos humanos. Es decir, no es una coexistencia fácil, es complicada, pero tuvimos en octubre una vivencia, es decir, una experiencia muy grave que en el Ecuador no la habíamos tenido antes. Fue gravísimo, fue duro, especialmente para los habitantes de la capital, la destrucción de la ciudad, el incendio de la Contraloría. Es decir, son temas realmente que deberíamos reflexionar, debatir, en qué momento la fuerza pública realmente debe, hasta qué punto debe ceder la fuerza pública en aras a proteger el derecho de libertad de expresión y de manifestación, y en qué momento ese derecho colisiona con el derecho a la seguridad del Estado. No es fácil, es complicado. La propia Convención de Derechos Humanos de San José, entre las excepciones que se plantea al derecho de la libertad de expresión, precisamente es la seguridad del Estado. Entonces, estuvo la seguridad del Estado en riesgo en octubre. Las declaraciones que hizo el presidente de Venezuela fueron realmente ofensivas al Ecuador, invasivas en lo que se estaba sucediendo. Es decir, hay un abanico de temas realmente que no lo hemos discutido y que lamentablemente no se discuten, y eso es muy peligroso porque esto podría regresar otra vez. Y les planteo a los dos, para concluir y agradecerles este acercamiento y este diálogo, octubre debe ser planteado a los candidatos a la presidencia de la República para que respondan ¿qué, doctora Hervis? Justamente en la línea también de lo que acaba de plantear mi contertulio, el gran debate pendiente en esta compleja construcción de democracia es el uso paulatino de la fuerza. Eso creo que es algo que no hemos discutido y que desde luego no tiene una respuesta sencilla. Tenemos proyectos de ley de reforma e inclusive hay algunos académicos desde la ciencia política, se plantea que hay una paulatina militarización de la política latinoamericana. Yo no necesariamente sostengo eso, pero creo que es un debate interesante que tenemos que atender y que tenemos que pensar cuál es el rol no sé si necesariamente hablar de octubre, que es un hecho doloroso que tiene que cerrarse, pero el riesgo de que se politice desde el maniqueísmo es muy peligroso y lo electoral tiende a tribalizar quizás o a vulgarizar estos debates. El debate es más profundo. El debate debe ser de construcción de Estado de Derecho, de recuperación de instituciones y por supuesto, creo que eso es una tarea pendiente que tienen todas aquellas personas que aspiran a gobernarnos. Doctor Pérez, ¿usted cree que este debate, esta racionalidad que nos plantea la doctora Hervis y que usted se arriesga siempre en sus columnas y en el diálogo, estaremos preparados para la racionalización o nos siguen cautivando? Claro, mientras necesitan más pobres y los generan para actuar en política, ¿no? ¿Cómo hacemos para actuar en racionalidad, doctor Pérez? Es complicado el tema. Lamentablemente hay un fenómeno, un factor que a veces uno descuida. La democracia, curiosamente, lleva en su seno el germen de su propia destrucción. Si no, este balance difícil entre las promesas que la democracia nos hace a los individuos, de la plena realización de nuestros deseos, de nuestras libertades, de nuestros objetivos, de nuestros proyectos de vida, una y otra vez van en contravía de la propia supervivencia de la democracia. Y estamos pasando una época no solamente en Ecuador, en América Latina, sino en las propias democracias supuestamente avanzadas, en las que se nota que este surgimiento del populismo lo que lleva es a la destrucción propiamente de la democracia y a la entrega de nuestras libertades, ¿verdad? Ese balance es difícil, es complicado, pero debemos reflexionar sobre el tema. Yo creo que no es sencillo, especialmente en nuestro país donde hay urgencias económicas de una gran población, de la pobreza, de esta diferencia enorme que hay en la brecha económica y social de los ecuatorianos que nos separan. Este tipo de debates a veces parece ser innecesario, a veces ser secundario, cuando es todo lo contrario.
Yo quiero agradecerles a ustedes por reflexionar públicamente con nosotros, a la doctora María Paz Gervis y al doctor Hernán Pérez Luz. Muchísimas gracias por acompañarnos, estaremos en contacto. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Gracias. Han estado con nosotros la doctora María Paz Gervis y el doctor Hernán Pérez Luz. Por ahora estamos terminando ya nuestro trabajo, ya vienen nuestros compañeros de la papaya. Nos vemos el día de mañana, como dice Gonzalo Rosero, siempre buscando la verdad. Aquí concluye la revista de opinión Democracia, XFM y Democracia AM. Vuelven mañana a la búsqueda de la verdad. Gracias al auspicio de